Vamos a recapitular de la prima vacacional. Recuerden, este tema ya lo habíamos comentado. Únicamente voy a recapitular lo de la prima vacacional. Así, muy básico, lo que vamos a comentar de la prima vacacional. Decíamos que la prima vacacional era principalmente porque el salario con el que nosotros nos estamos siguiendo a nuestro tiempo de vacaciones. Recuerden que el tiempo de las vacaciones va a coincidir con el número de año de servicios que nosotros tengamos. Ya veíamos una tablita y que como nos íbamos a ir de vacaciones con nuestro salario pagado, como si estuviésemos trabajando, esta prima vacacional viene a ayudar a que nos podamos sentir cómodos para estas vacaciones, ¿sale? Para este periodo vacacional, y que va a ser respecto a los días en el que yo tengo de vacaciones, ¿sale? Recordemos la tablita. Recuerden que es el 25%, que son los días que yo tengo vacaciones, me van a estar pagando mis días normales, pero además un 25% de este periodo. Supongamos, así básico, si nosotros tenemos un año de servicios, nos van a dar 6 días de vacaciones, y que recordemos que lo podemos gozar dentro del siguiente año de servicios, o sea, a partir del segundo año que nosotros tenemos trabajando, y obligatoriamente lo tenemos que pedir dentro, solicitar, lo podemos solicitar dentro de los 6 meses siguientes, y podemos nosotros agendar una fecha específica, no importa cuándo, siempre y cuando se solicite, se pida dentro de los 6 meses siguientes a que nosotros tuvimos el año de servicios o cumplimos el año de servicios, no importa cuántos. Ahora, del primer año son 6 días, y de prima vacacional me corresponde un 25% de esos 6 días, por consiguiente me toca un salario de 1 día y medio más por mi prima vacacional. Bueno, esto no lo van a ver fructuoso, porque, bueno, pues no es tanto, es un 25%, es lo mínimo. Ahora, supongamos que llevan ustedes 8 años de servicios. Bueno, pues recuerden que la tablita marca que de los 5 a los 9 años, ustedes van a gozar los mismos días, ya sean 5, 6, 7, 8, 9 años de servicio. Ustedes van a tener 14 días, prácticamente una quincena de vacaciones. Recuerden, esta es con goce de sueldo, como si ustedes estuviesen trabajando igual, pero le corresponden 3 días y medio más de vacaciones, perdón, de prima vacacional a su salario, o sea, 3 días y medio de pago, no de días más, no, esto es de prima vacacional, pero recuerden que se va a sujetar a los días que le corresponden a ustedes de vacaciones. Por eso es que se va a denominar en días. ¿Sale? Para el cálculo. Ahora, también aparte de esta prima vacacional, nosotros tenemos una prima de antigüedad. ¿Sale? Nosotros tenemos una prima de antigüedad. ¿Sale? Todos los trabajadores tienen derecho al reconocimiento de su prima de antigüedad. Es un reconocimiento que debemos de tener cada año que nosotros cumplimos servicios. Cada año que nosotros cumplimos un año más de servicios, nos tienen que otorgar una constancia. Es una constancia donde nos indica que cumplimos un año de servicio más. ¿Sale? Sin embargo, el pago de la prima de antigüedad mediante una bonificación en económico por los años de servicio prestado se ve condicionada para aquellos empleados que ven hasta que terminan su relación de trabajo. Esta no es año con año, no. Esta no te la van a dar cada año, no. Esta únicamente la vas a ver tú como una prestación más cuando vas a dar por terminada tu relación de trabajo. Esta prestación se encuentra establecida en el 162 y consiste en el pago
de 12 días de salario por cada año de servicios prestados, ¿sale? Es decir, por cada año de servicios que tú prestes en el trabajo, a ti te van a dar 12 días por cada año de ese servicio. El cálculo es de 12 días de tu salario actual por cada año, no por, ojo, no significa que del primer año cuánto ganaba y me van a dar 12 días, del segundo año cuánto ganaba y me dan 12 días, no. El cálculo es al día. Un segundo, bueno. Hola, ¿cómo estás? Te marco en hora y media. ¿Estás en tu casa? Era un favor, pero te marco más tarde. Es que estoy en clase. Dame tu celular. Oh, tu número. Sí. 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 35. 40. Ahorita te marco. Aguanta. Vale, gracias. Vale. Ojo, el cálculo cuando nosotros ya terminamos la relación de trabajo. ¿Qué comenta es el artículo 50? Ajá. ¿De qué habla sobre la indemnización? Sí. Ah, ok. Sí, son indemnizaciones que te correspondan cuando das por terminada tu relación de trabajo. Terminada, ¿vale? Y vamos a establecer los momentos, ¿va? Dice, el artículo 162, dice, la ley establece que dicha bonificación se encuentra condicionada en el importe, es decir, consiste en el pago de 12 días de salario por cada año de servicios, pero debe de cumplir ciertos requisitos para que proceda su pago. Y bueno, se preguntarán ustedes, ¿y cuáles son esos requisitos? No se preocupen. Primero, dice, esta prima se otorga a aquellos trabajadores que se separen voluntariamente de su trabajo siempre y cuando hayan cumplido 15 años de servicio. ¿Sale? Esta es cuando se hayan separado voluntariamente, pero que hayan cumplido 15 años de servicio. Indica que deberá ser pagada de forma proporcional a aquellos trabajadores que sean despedidos de su trabajo, sin importar si es por causa justificada o injustificada. Si a ti te despidieron, no te tienes que esperar a que hayas cumplido 15 años de servicio. Por haber sido despedido, te corresponde tu proporcional a los años. ¿Sale? No quiere indicar que tienes que esperarte 15 años y que te corran, no. Si lo haces voluntariamente, si lo haces tú te corres. Pero apague su micrófono, por favor. Perdón, profe. Si lo haces voluntariamente y tienes 10 años de servicio, tienes 5 años de servicio, pero lo haces de forma voluntaria, o sea, te separas voluntariamente, no te corresponde esta prima de antigüedad porque lo estás haciendo voluntariamente. Para que te corresponda voluntariamente, te corresponde 15, tienes que esperarte a los 15 años de servicio para que te correspondan los 12 días por cada uno de estos 15. Si tú tuviste 30 años de servicio, ¿sale? 12 días por año, ¿sale? Esto es cuando es voluntario. Cuando te despiden, ya sea justificado o injustificadamente, ¿sale? Te tienen que pagar los años que estuviste trabajando, ¿sale? Por cada uno de esos años que estuviste trabajando cuando eres despedido, ¿sale? Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes. 1.
La prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio. Estamos hablando de los trabajadores de planta, por eso es que les corresponde. 2. Para determinar el monto del salario, se estará lo dispuesto por el artículo 485 y 486. Vámonos rápido al 485. 485. 485. La cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo. Bueno, primero es eso. Y luego dice el 286. Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponde el lugar de prestación de trabajo, se considerará esa cantidad como salario máximo, es decir, el doble. Estamos hablando que si tú como trabajador ganas salario diario 1,000 pesos, 1,000 pesos diarios, no se toma en cuenta este salario. A ti te corresponde los 224 pesos para determinar el salario, porque recuerda que no es el salario que tú tienes actualmente, es lo que dice el 486, que si tú tienes un salario superior al doble del salario mínimo, se tomará en cuenta para esta indemnización, el salario base, el doble si tu salario es por arriba del doble del salario mínimo, para identificar cuál es el monto que se va a tomar en cuenta para el pago de las indemnizaciones, ¿sale? Esto en cuanto a el monto. 3. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido los 15 años de servicio que ya comentamos. Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido. Entonces, ahí si eres voluntario, tienes que tener 15 años de servicio por lo menos. Pero si es por alguna causa justificada o despido, te tienen que pagar sin que tengas los 15 años de servicio, ¿sale? No importa. 4. Para el pago de la prima de estos casos de retiro voluntario, se observarán las normas siguientes. Primero, si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede del 10% del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento o de los de una categoría determinada, el pago se hará en el momento del retiro. Esto es, si son el 10% en ese año, ¿no? De todos los que se quieran retirar. B, si el número de trabajadores que se retire excede del 10%, se pagará a los que primeramente se retiraron y podrá diferirse para el año siguiente el pago a los trabajadores que excedan de dicho porcentaje. Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del porcentaje mencionado del 10, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y podrá diferirse para el año siguiente el pago a los que corresponda a los restantes trabajadores. Esto, bueno, recuerden que no todos tenemos el mismo momento en que no se quieren retirar o se quieren pensionar. Entonces, para identificar esta parte, bueno, se pagan bajo estas circunstancias. Si tú tenías menos de 15 años en la empresa y te vas a retirar voluntariamente, porque recuerda que para pensiones te tienes que emitir la renuncia, no puedes demandar el despido, tienes que tener la carta de renuncia, pues no te va a tocar nada. Si no tienes 15 años de servicio, ¿sale? Para esto se establece así. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501. Bueno, las personas mencionadas en el 501 es los beneficiarios, la esposa, los hijos, la concubina. Por causa de muerte también te corresponde la prima de antigüedad de 12 días por año. 6. La prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación
que les corresponda. Esto es prima de antigüedad y le puede corresponder alguna otra indemnización. Siguiente, esta prestación no es una indemnización, por la que no debe confundirse con el pago de una prima de 20 días por año, la cual constituye una consecuencia en perjuicio del patrón y a favor del trabajador y bajo ciertas causas específicas de la ley. La prima de antigüedad es una bonificación autónoma que se genera por el solo transcurso del tiempo y, por lo tanto, su pago no está supeditado a que en el juicio en que puede reclamarse prosperen o no las acciones que se hayan ejercido. Esto, indistinto, le corresponde, prima de antigüedad, no importa. Por eso es el despido. Y viene sustentada en esta jurisprudencia del Tribunal Colegiado de Circuito del 2011 y es una, todavía, tesis aislada. Se obtiene que la prima de antigüedad es una prestación de naturaleza laboral a la cual el obrero tiene derecho al momento de su retiro, como una gratificación generada por el tiempo que desempeñó sus labores al servicio del patrón, que se encuentra condicionada a pagarse cuando se cumple cualquiera de los requisitos a que se refiere el mencionado dispositivo legal que acabamos de leer. Consecuentemente, dicha prestación no tiene la naturaleza de una indemnización, sino de un reconocimiento por la permanencia en el empleo, que se otorga a los trabajadores que se separen voluntariamente o sean separados del mismo y cuando se hayan cumplido los requisitos establecidos en la ley. De ahí que tampoco pueda considerarse como parte de salarios devengados, ni como un crédito preferente a favor de los trabajadores, de conformidad con el citado artículo 113 de la referida Ley Federal del Trabajo. ¿Vale? Ahí queda sustentada este precepto. ¿Cuál es el procedimiento del cálculo? Recuerden, ya lo comentamos. Si para determinar el salario base, debemos de identificar el salario diario del trabajador. Si es menor o igual al doble del salario mínimo general, se considerará el salario del trabajador, ¿sale? O sea, si es menor o igual al doble del salario mínimo, se considerará el salario del trabajador. Pero si el salario diario del trabajador es mayor, hay trabajadores que tienen 1,000 pesos diarios, bueno, y es más del doble, se considerará como tope máximo el importe equivalente a la suma del doble, es decir, 2 salarios mínimos. Si está 120 y tantos, serán 240 y tantos, ¿sale? Esto para determinar el salario base, para saber el cálculo, ¿sale? En caso de retiro voluntario, recordemos que debe tener 15, igual o mayor a 15 años y le corresponderá por 12 días por cada año. Y si la prestación se debe pagar en razón de un despido justificado o injustificado o por laudo, la prima será calculada de manera proporcional al tiempo trabajado. Eso creo que no hay problema, ¿vale? Eso fue esto en cuanto a la prima de antigüedad. ¿Sale? Y la siguiente prestación, pues es nuestro salario. Nuestro salario. Recordemos, ya habíamos comentado que era el salario, que es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Es esa prestación que va a recibir el patrón, perdón, el trabajador por, pues, haber trabajado con el patrón. Ahora, ¿qué elementos tiene el salario? ¿Cuáles son los elementos que nosotros vamos a identificar del salario? Primero, que es una contraprestación, claro, a nuestro trabajo, debe de ser remunerador, debe de ser equitativo, es temporal, es irrenunciable, es irrestringible y es inembargable, ¿vale? Estos son los elementos de nuestro salario. Vamos a empezar con cada una de ellas. Primero,
una contraprestación. Bueno, es una contraprestación a favor del trabajador, ya sea en dinero o en especie, por los servicios prestados por el patrón. En nuestra legislación, en especie es complementaria al pago en efectivo. En ninguna forma podrá pactarse un pago exclusivo en especie. Que les dicen, mira, la mitad te la voy a dar en efectivo y la otra mitad en especie. No se puede hacer. Cuando es en especie es algo complementario, es superiores a la ley, cuando se le denomina así. No te pueden pagar un salario inferior al mínimo y que te quieran compensar lo que falta para llegar al salario mínimo con los vales de despensa. Eso no se puede hacer. El artículo 101 dice, el salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. También dice que deba de ser remunerador. Bueno, entendido por ello, que sea lo suficientemente para cubrir la más elemental necesidad del obrero. En este aspecto, el sistema ha tarifado los llamados salarios mínimos, que son el límite inferior que debe pagar el patrón a sus trabajadores y que puede ser general o profesional. El artículo 90 indica que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales, no sé cuáles son las necesidades normales, de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Híjole, me queda, tengo intriga para saber cuáles son las necesidades normales de un jefe de familia en lo material, social y cultural. Y además, para proveer la educación obligatoria a los hijos. Híjole, me quedo con ese pendiente en el salario remunerador, ¿no? Pero bueno, siguiente, es equitativo. Bueno, el salario debe ser equilibrado, tanto cualitativa como cuantitativa. Cualitativa como cuantitativa. Es decir, a trabajo igual corresponde salario igual. Por lo tanto, dos o más obreros de una misma fuente de trabajo que realicen la misma actividad, de ninguna forma podrá ser objeto de disminución por razones personales, ¿sale? Entonces, dos trabajadores iguales ganan lo mismo, ¿sale? Por eso se establecen ciertas figuras para establecer esta denominación de equitativo, ¿sale? También indicaría que sea equitativo cuando informamos que entre un hombre y una mujer, ya saben, ¿no? Por lo de género, y no se vaya a ahí tener algo raro. Siguiente, es equitativo, perdón, es temporal. Es decir, que el pago deberá realizarse cuando menos en forma periódica, en base a su cuota diaria, que será cubierto cuando menos en forma semanal, si así lo requiere la naturaleza del servicio, no obstante de que se cuantifique por unidad de obra o por destajo. Que bueno, ya también ahí comentamos, ¿no? ¿Cuándo y cómo? También nos dice que debe ser, el salario es irrenunciable. Recuerdan ustedes que comentábamos que en la hojita que firmábamos en blanco, la renuncia voluntaria y que renunciaba a todo, bueno, pues aquí indica que es irrenunciable. Es decir, que el trabajador no puede renunciar a su derecho a recibirlo. Este es el producto de su trabajo desempeñado. Por eso esas cartitas de renuncia voluntaria, híjole, qué malestar o qué dolor de cabeza nos hace, ¿no? Nos dije también que es irrestringible. Claro, en su aplicación, con este principio el legislador estableció en el 98 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón no podrá condicionar la forma en que el trabajador disponga de su sueldo. Es decir, que el trabajador es libre de gastarlo en lo que él decida. Por eso es que, no sé, el lugar de pago se estableció que no fuera en
una taberna o en alguna fiesta, no. Se debe pagar en efectivo, en el trabajo, o ya ahora ya saben que depósitos, ¿no? Para que no haya problema sobre esta situación. Y nos dice que es inembargable. Bueno, nos dice, es inembargable el monto del salario mínimo. Entonces, es inembargable el salario mínimo. Todo el excedente sí te lo pueden embargar. ¿Sale? El artículo 112 indica, los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo en caso de pensiones alimenticias. Es así, ¿no? Pensiones alimenticias, así te otorgan el 70% de pensiones alimenticias, el 70% te van a descontar. Esto debe de ser decretada por una autoridad competente en beneficio de las personas señaladas en el 110, fracción quinta, donde indica que los patrones no están obligados a cumplir ninguna otra orden judicial, administrativa o de embargo distinta a las pensiones alimenticias. Entonces, no te pueden embargar algo distinto a la pensión alimenticia, es lo único que te pueden retirar y se la depositarán al beneficiario de la pensión alimenticia. Y para eso tenemos, pues, esta jurisprudencia en materia laboral, con situación civil y constitucional, en la cual indica la segunda sala de la Suprema Corte, indica pues esa parte, ¿no? Que es inembargable el monto del salario. Y dice, en lo concerniente a los derechos fundamentales, al mínimo vital de seguridad jurídica y de acceso afectivo a la justicia, se concluye que una autoridad jurisdiccional puede ordenar el embargo sobre el excedente del monto del salario mínimo para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador. Es decir, el salario mínimo, ese no te lo pueden embargar. Tus 112 pesos diarios o 120 y tantos pesos diarios no te lo van a poder embargar. Eso no. Pero si tú ganas más de estos 120 y tantos pesos, que es el salario mínimo, ese sí te lo van a poder embargar para lo que sea, ¿sale? De carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador. Entonces, sí va a proceder, pero solamente el excedente, lo que te sobre del 30% del salario mínimo, únicamente el excedente del salario mínimo y por el 30% de lo que exceda, ¿sale? Es decir, supongamos que tú ganas 2 salarios mínimos diarios. Bueno, pues nada más te puede embargar del segundo salario mínimo que tú ganas diario, únicamente el 30% para deudas de carácter civil o mercantil, nada más. ¿Sale? Salvo en caso de una orden. Sí. Por ejemplo, si tú tienes una deuda con un banco, ya ve que muchas empresas pagan a través de nómina directa, ¿no? Sí. Entonces, digamos, tú tienes una deuda con el banco Bancomer y Sí. tú no le pagas, él puede, como él trabaja con la misma cuenta, vaya, o sea, es el mismo banco, él puede quitarte de tu salario para cubrir esa deuda. Sí, y casi lo hace todo. Lamentablemente pero sí lo hace. Sí. Que era por orden judicial, ¿no? Primero se tendría que poner un juicio. Sí, tendría que poner, pero los bancos no lo hacen. Los bancos, viendo dinero, te lo retiran. Por eso es que tú debes de llegar a un acuerdo con tu patrón, decirle, quiero cambiarme de banco. Para que no tengas ese problema de descuento. Sí, porque el banco te lo descuenta, ¿eh? Le vale. Y te lo descuenta todo. Sí. Pero no debería de ser. Pero bueno, como se maneja el banco, dice, pues de aquí yo me cobro, ¿no? No hay problema, de aquí me cobro y ya no importa esa situación. Bueno, entonces ahí, eso es lo que debemos de observar. Que no puede ser, pero pues debe ser de autoridad jurisdiccional. ¿Sí lo puede ordenar? Sí. Y te lo manda a la empresa y la empresa te lo tiene que retener y pagárselo a quien debe. ¿Qué es lo que se hace en una pensión alimenticia normalmente? En otra situación lo puede hacer, pero tiene que venir la orden. Los bancos lamentablemente no lo hacen así, aunque pues están cometiendo una ilicitud, ¿sale? Vámonos por esa parte, ¿sale? Entonces ahí se queda. Únicamente el excedente del salario mínimo, si es por deudas de carácter civil o mercantil,
y si hay un excedente, únicamente el 30% de ese excedente. Esto está en esta jurisprudencia, que es la 42 de diagonal 2014, de junio 2014, libro séptimo, página 712. Aquí está. Aquí está la jurisprudencia, que indica eso. ¿Vale? Ahora, esto es en cuanto a los descuentos. Existe una tablita que yo por aquí les tenía, cuáles se pueden descontar. Te puede descontar el patrón de renta. Si te renta un cuarto, el patrón te puede descontar el 10% de tu salario. Si tienes Infonavit, te lo puede descontar. Hay una retención por parte del Infonavit. Todo lo que tengas que poner al crédito de vivienda, sí se puede. Cuando es caja de ahorro, te puedes contar hasta el 30% para que tú ingreses a tu caja de ahorro. Por pensiones alimenticias, lo que sea. Las cuotas sindicales, hay cuotas a veces del 3, del 4, del 5% también. Crédito Infonavit, ya lo dije. Del ISR también te lo debe de descontar el patrón. De las cuotas al IMSS también te las descuenta. Y tu descuento de el SAR, ¿no? También te lo descuenta del sistema de ahorro para el retiro. También te lo descuenta. Si hay deudas contraídas con tu patrón, también te puede descontar el 30% del excedente del salario mínimo. Esto te puede descontar también si te hizo pago de más, también te puede descontar esos anticipos de salario del 30%, te va descontando del 30 en 30. Los pagos hechos en exceso al trabajador también te los va a descontar. Es que me pagaste de más y ya no me lo puedes retener. Sí, sí se lo puedes retener, se lo puedes descontar. Ahí se lo vas descontando, de 30 en 30. Por errores o pérdidas o averías cometidas por el trabajador al realizar sus labores, también le puedes descontar el excedente del salario mínimo, pero nada más en un 30% de ese excedente. Y también si tú quieres adquirir productos de tu empresa, también te puede descontar de tu empleo, de tu salario para pagar, también acuérdate, hasta el 30% del excedente. Esto te lo puede descontar el patrón directamente. ¿Sale? Esto cuando tienes salario superior al mínimo, y es de ese salario superior al mínimo, únicamente te puedes contar el 30%. Ahí está la jurisprudencia donde la estamos justificando. ¿Vale? Ahora, vámonos con cómo determinar el salario. Métodos para determinar el salario. Bueno, tratándose de salario por unidad de tiempo, se establecerá específicamente esa naturaleza. El trabajador y el patrón podrán convenir el monto por unidad de tiempo, ¿sale? No por día, sino por hora. Acuérdense que desde el 2012 se estableció que ya puede ser por hora. Siempre que se trate de un salario remunerador, así como el pago por cada hora de prestación de servicio, siempre y cuando no exceda la jornada máxima legal y se respeten los derechos laborales y de seguridad social que correspondan a la plaza en que se trate. El ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad en ningún caso será inferior a la que corresponda a una jornada diaria. Quiere decir que lo que yo perciba por hora no puede ser menor a lo que yo deba de percibir por un día, ¿sale? Cuando se establece por unidad de tiempo, ¿sale? Tengamos ahí esa indicación, ¿sale? Ahora, ¿cómo se va a determinar? Bueno, se va a determinar, como lo dije, por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado
o de cualquier otra manera. Por unidad de tiempo, bueno, pues en este sentido, lo más común es el pago del salario por día, es decir, por el cumplimiento de una jornada de trabajo. Para nuestro país, la jornada máxima es de 8 horas diarias, las cuales pueden ser modificadas en algunos casos específicos que, bueno, ya nos tocará analizar posteriormente. Dicho pago podrá realizarse al concluir una semana de sueldo, una quincena, pero jamás deberá exceder de un mes de labores. En el caso de los trabajadores que realicen actividades materiales, que son manuales, como los obreros o los jornaleros de campo, el periodo de pago de su sueldo debe de ser semanal, pues así lo establece la Ley Federal del Trabajo. Todos los trabajadores que hacen un trabajo manual o material, el pago debe de ser semanal, aunque se puede establecer que sea semanal, quincenal, catorcenal, cada 28 días o por mes, pero nunca exceder de ese mes, ¿sale? Hay una excepción a la regla, claro, hay una jurisprudencia por allá del 2006, dice, provee que el plazo para el pago del salario nunca puede ser mayor a una semana para las personas que desempeñen un trabajo material. También lo es que el ofrecimiento de trabajo formulado por el patrón a un trabajador que realiza ese tipo de labores con un plazo para el pago de salarios de 10 a 15 días no es de mala fe, siempre que se ofrezcan por los mismos términos y condiciones en que se venía desempeñando y en juicio se acredite que el trabajador se le cubría su salario en alguno de esos plazos, pues con ello no se altera el salario. Una de sus condiciones fundamentales en la relación laboral que la Suprema Corte estableció jurisprudencialmente para la calificación del ofrecimiento de trabajo en razón de que el propio trabajador era constante, ahí dice anuente, en que se le cubriera su emolumento en un plazo distinto al establecido por el precepto citado y satisface la intención del legislador consistente en que las personas que desarrollan ese tipo de labores reciban su salario en plazos razonablemente cortos. En consecuencia, el plazo para el pago de salario con que realiza la oferta de trabajo no necesariamente es determinante para calificarla de mala fe, a menos que se ponga en un plazo superior en el que ya se venía haciendo, que es el de un mes, ¿no? O se estableció de una semana y ahora se la cambias a un mes, a una quincena, o a 28 días, ¿no? Una catorcena. Así lo llegan a establecer. El siguiente es la determinación del salario por unidad de obra, también llamado a destajo. Es común en aquellas actividades donde puede ser cuantificable la producción del trabajador, maquila, construcción, servicios profesionales. Esta debe de establecer cuáles son los lineamientos o parámetros de la cuantificación, es decir, cómo se llevará a cabo la medición o conteo del producto o servicio. Al finalizar la jornada de trabajo, se deberá hacer el pago acumulado por las unidades producidas. Cuando les toca maquilar ciertos productos o construir ciertos productos, no sé, cualquier situación, o también cuando venden vehículos, ¿no? Te toca por unidad de obra lo que realices, lo que vendas, lo que hagas, cuando son a destajo, ¿no? Se puede establecer. El siguiente, bueno, hay un ejemplo de unidad de obra. La maquiladora establece cuántas unidades del producto que realiza la empresa, elabora el obrero y siempre de ello pagarle una prima al finalizar el corte de todas las unidades producidas y sobre ello efectuar el pago al obrero. Pero ojo, normalmente se establece, a ver, cuando es por destajo, tu obligación, tu trabajador, así lo hacen, en muchas empresas así lo establecen. A ver, te voy a pagar por destajo, sí, por unidad de obra, pero primero, tú me debes de cubrir diario, hacerme, no sé, 50 piezas. Esas 50 piezas te las voy a pagar en tanto, ¿sale? Y si tú excedes de esas 50 piezas, esas te voy a pagar por cada pieza que tú realices más de las que yo te pida, te voy a pagar tanto. Y bueno, así se establece el destajo. Pero siempre hay un límite. Recuerdo muchas empresas, por ejemplo, Vicky Forum, el que hace la ropa interior de mujer, le dice, tú tienes que hacerme 50 piezas.
Las excedentes de las 50 diarias te pago tanto. Igual en Crayola o en Bic, dice, para empaquetar las crayolas o los lápices o los lapiceros, tienes que empaquetarme tantas cajas. Después de esas, te pago destajo a tanto costo por cada una de esas cajitas que tú me vayas llenando. Así determina, es formas de determinar el salario. Esto en cuanto a la unidad de obra. Otra de construcción, se puede cuantificar la producción del obrero de acuerdo con el volumen de construcción realizado, es decir, por metros lineales, metros cuadrados, por ejemplo, los de las construcciones, los albañiles, que nosotros los conocemos así, y ¿sabes qué? Por tantos metros o por tanto avance, te voy a ir pagando. Así se denomina por obra. En los servicios, seguros, agentes de comercio o ventas, se puede pactar por unidad vendida, ¿no? Los que trabajan por comisión, eso es cuando es por unidad de obra o que le llaman por comisiones, se puede establecer por unidad de obra. ¿Cuántas vendiste? ¿Cuántos te voy a pagar? ¿Sale? Se denomina igual por unidad de obra. Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza de esta, se hará constar la cantidad y calidad del material, el estado de la herramienta y útiles que el patrón, en su caso, proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo en el que los pondrá a disposición del trabajador, sin que pueda exigir cantidad alguna por concepto de desgaste natural que sufre la herramienta como consecuencia del trabajo. La herramienta se desgasta, pues se desgasta, ¿no? Es normal, no hay problema. La siguiente, por comisión. Esta se establece principalmente cuando se pacta una prima sobre el valor de las mercancías vendidas. Aquí, aparte de la unidad de obra, se pacta una prima cuando es por comisión, ¿sale? Cuando es por comisión, vamos a identificar que no solamente se pagó por cuántas cantidades me hiciste, no, sino que además te voy a pagar la comisión que corresponde. Sobre el valor que vale la mercancía, te pago una comisión. Recordarán ustedes los que vendían enciclopedias. Bueno, yo tenía un amigo que vendía enciclopedias, cuando era el tiempo de las enciclopedias, y le daban a él un 20% de lo que él vendiera las enciclopedias. Él tenía un margen, él podía obviamente subir el margen, y a él le pagaban el 20% de lo que daba las enciclopedias. Es un ejemplo, ¿no? También en seguros, en vehículos, se pagan primas. Constituye un porcentaje en relación con el número y el valor de la operación que concrete el trabajador, ¿sale? Se establece por comisión. Normalmente también estos que tienen por comisión tienen un salario mínimo, el salario mínimo, y aparte cuando hay ventas se les paga una comisión distinta a el salario, ¿sale? También a precio alzado, bueno, consiste en contratar toda una labor o toda una actividad a desarrollar por una cantidad determinada. Cuando se denomina precio alzado, normalmente se establece que va a ser un costo, aún así suban el costo de material, suban el costo de mano de obra, cualquier cosa. Si se estableció a precio alzado, desde el inicio hasta el final, se va a pagar el mismo costo, sin importar los costos de mano de obra que puedan surgir. Se denomina a precio alzado, que se denomina cuando una persona llegue, te construyo tu casa. Ok, te voy a cobrar 100,000 pesos por construirla, porque ya se estableció así, con los términos y los elementos que debiese de ser. Lo que hacen las constructoras, te construyo tantas casas, te cobro tanto por cada casa y tú me das el material. O ya incluye el material, o ellos ya se establece cuál es el salario. O de cualquier otra manera, se debe de pactar desde el contrato inicial la forma en que se deba de determinar el salario. Ahí desde que tú entras a trabajar se te establece cuáles son los montos que te van a pagar, cómo te van a pagar, mediante qué circunstancias o cómo. Las formas de determinación del salario puedan ser estas 5. Unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera, y debe de estar especificada esa forma de cómo te están pagando, ¿sale? Ahora, ¿cómo se va a cuantificar y cómo se va a fijar el salario? Bueno, hay dos tipos de salario, el salario diario base y un salario integrado.
El salario base, pues es el salario tabular por cuota diaria y prestaciones adicionales que recibe el trabajador diariamente, de manera regular e invariable. Eso es lo que siempre ganas, ¿sale? Es lo que siempre ganas. Esta puede ser, recordemos, unidad de tiempo, está pactada en el contrato, o por unidad de obra, que es variable. Acuérdense, y puede ser cuantificable en base al promedio de percepciones sumadas durante la jornada semanal, y es de sumar los 7 días y dividirla entre estos 7 días para saber cuál es tu salario que vas a ganar diario, ¿sale? Esto es el salario base. Y existe también, ustedes van a identificar, un salario integrado. Estos salarios integrados van a ser el conjunto de pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones sociales, percepciones cuantificables en especie, habitación, primas, comisiones o cualquier otra cantidad o prestación que le entregue al trabajador por su trabajo. Horas extras, todo eso demás va a denominarse un salario integrado. ¿Sale? El salario se integra de acuerdo al 84 de la Ley Federal del Trabajo con los pagos hechos en efectivo por la cuota agraria, cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, prima, comisión y prestaciones en especie. Esto es el salario integrado de acuerdo al 84 de la Ley Federal del Trabajo, para que no se sorprendan. Ay, ¿cuál es mi salario base y cuál es mi salario integrado? Bueno, decíamos que este salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo, de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Para fijar el importe del salario se tomará en consideración la cantidad y calidad del trabajo. Así es como se va a cuantificar y a fijar. El salario, en el salario por unidad de obra, la retribución que se pague será tal que para un trabajo normal en una jornada de 8 horas, dé resultado el monto del salario mínimo, por lo menos. Esto es para determinar, recuerden, el salario. Ahora, ¿cómo se va a determinar? Bueno, tenemos dos formas de determinar el salario. Tenemos el salario mínimo general, que está establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿vale? Que establece que nosotros tenemos actualmente en el 2020 un salario mínimo general de 123 pesos con 22 centavos. Y para la zona de límite fronteriza, que es en el norte, tenemos un salario de 185 pesos con 56 centavos. Esto en cuanto a los salarios mínimos generales, ¿sale? Ya no existe si ustedes recordarán que existían una zona geográfica A, una zona geográfica B y una zona geográfica C. Esta fue eliminada en el 2012, si no mal recuerdo, y únicamente se estableció un único salario mínimo general y se estableció también un salario mínimo en la zona del límite fronterizo norte para que los mexicanos no fueran a trabajar a Estados Unidos y se quedaran a trabajar en territorio mexicano. Para eso es que lo elevaron a 185 y que cada año pues sube un porcentaje cada año, ¿sale? Y tenemos un salario profesional. Este salario profesional, bueno, habría que ir a ver la tabla de salarios profesionales. Vamos a verla. Salarios profesionales. Salario profesional. Aquí la ven.
Está cargando. Esta comisión, la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, establece cada año esta designación de los salarios mínimos. Esta es vigente a partir del 1 de enero de 2020. Se estableció el 23 de diciembre de 2019. Igual cada año, en fechas de diciembre, se establece cuáles son los salarios mínimos. Déjenlo algo grande. Ay, creo que me pasé de grande, ¿verdad? Está bien así. Aquí está. Esta es de todo el año 2020 y establece así. Monto vigente del 2019, ¿cuánto es lo que tenía el 19? El aumento de fijación, que es el 5% para este año, y quedó así. Ya le quedó así. Y posiblemente para la situación, ya para este año, el 21, vamos a ver cuánto queda, ¿no? Dijeron que iba a subir un poco más, aproximadamente hasta 150 posiblemente. Esto es los salarios mínimos, ¿sabe? Estos son los salarios mínimos. En pesos diarios, acuérdense, existe una zona libre de la frontera norte y el resto del país, pero también existen algunos salarios mínimos profesionales. Entre ellos tenemos como profesionales, igual, recuerden que tenemos 2 zonas y, bueno, nosotros estamos en el resto del país y establecemos esta. Tenemos que para un albañil, un oficial, debe ganar mínimo 142 pesos. Una persona que trabaje en una farmacia, botica o droguería, que sea demostrador, gane 125. Un operador de bulldozer o un trascabo gana 148. Un cajero gane 127 pesos. Un preparador de bebidas o un cantinero, 130. Un carpintero de obra negra, 142. El ebanistero gana otra cosa, es ya más preciso. Un carpintero en fabricación o en reparación de muebles gana 139. Un cocinero, que es un cocinero mayor en restaurantes, fondas, gane 143. Una persona que fabrique o repare colchones, 131. Un colocador de azulejos o mosaicos, 139. Un constructor de edificios o casas de habitación o yesero, o más bien el que realiza trabajos de yeso, 132. Un oficial cortador en fábricas de calzado, 129. Un costurero que se dedica a la confección en talleres o fábricas, 127. Un costurero pero que vaya a trabajar a domicilio, 130. Un chofer o acomodador de automóviles en estacionamiento, 133. Un chofer de camión de carga en general, 145. Un chofer de camioneta de carga general, 140. Un chofer operador de vehículo con grúa, 135. Un operador de una draga, 150, es como una grúa. El ebanista, ¿se acordarán del ebanista? Gana 141. Un electricista, 139. Y así va refiriendo estos salarios profesionales, sin nombrar los costos, que están muy parejos, entre los 120, 140, 150. Un gasolinero, un herrero, un hojalatero, un lubricador, de vehículos de motor, un manejador en granja avícola, un operador de maquinaria agrícola, un operador de máquina de madera, un mecánico, un montacarguista, un peluquero, un pintor de automóviles, un pintor de casas,
un planchador en una tintorería, un plomero, un radiotécnico, un recamarero, un empleado demostrador en refaccionaria de automóviles, un reparador de aparatos eléctricos, un reportero de prensa diaria impresa, un reportero gráfico, un pastelero o repostero, un sastre, un secretario auxiliar, un soldador, un tablajero, el que corta la carne, un tapicero que realice vestiduras de automóviles o de reparación de muebles, un trabajador social, un vaquero o un ordeñador a máquina, un velador, un vendedor de piso, de aparatos de uso doméstico y un zapatero que repare los zapatos. Eso es lo que ganan los trabajadores que tienen un trabajo, bueno, así dicen, ¿no? Un trabajo profesional. No vi el abogado, no vi, bueno, sí estaba la secretaria, y bueno, creo que esos no entran en estos trabajos profesionales. Muchos no. Nada más tenemos 59 trabajos profesionales que están regulados por la Comisión de Salarios Mínimos Generales, ¿vale? La CONASAMI, ¿vale? Esto en cuanto a ese trabajo que ellos desempeñan. Esos son los salarios mínimos que se establece para este año 2020. ¿Vale? Esto es para el 2020. Y bueno, el salario mínimo decíamos que era la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. Este salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales. Híjole, es que un salario mínimo no es suficiente, y menos para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia y además para la familia, ¿no? Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores. Híjole, bueno, acuérdense que nosotros somos capitalistas, entonces no con pocas cosas nos satisfacemos, ¿no? Somos compradores compulsivos. Los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas de aplicación, ya lo analizamos, que puede extenderse a una o más entidades federativas o profesionales y para una rama determinada de la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales dentro de una o varias áreas geográficas. Los salarios mínimos generales regirán para todos los trabajadores del área o áreas geográficas de aplicación que se determinen, independientemente de las ramas de actividad económica, profesional, oficio o trabajos especiales. Y estos salarios mínimos profesionales regirán para todos los trabajadores de las ramas de actividad económica, profesional, oficios o trabajos especiales que se determinen dentro de una o varias áreas geográficas de aplicación. Y estos salarios mínimos, la única que los puede fijar es esta Comisión Nacional, integrada por representantes de los trabajadores, representantes de los patrones y representantes del gobierno, la cual podrá auxiliarse de la Comisión Especial de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. Esta Comisión Nacional se va a integrar de manera tripartita, como ya lo establecimos, y esta Comisión Nacional determinará la división de la República en áreas geográficas. Recuerden que ya nada más hay dos, la general y la de la zona fronteriza, norte, específicamente norte, ¿vale? Y existen normas protectoras para el salario. Existen algunas normas protectoras para proteger nuestro salario. Los trabajadores primero dispondrán libremente de su salario. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho, pues será nula. Nadie nos puede decir
¿En qué tenemos que gastar nuestro dinero? Ah, pero ¿qué creen? Ya tenemos el Buen Fin. Gasta hasta lo que no tienes. Dos, el derecho a percibir el salario es irrenunciable. Ya lo habíamos analizado, es una norma protectora, ¿vale? Es igualmente el derecho a percibir los salarios devengados. No puedo renunciar. Ah, sí, no importa. Mi carta de renuncia, renuncio a todo. No se puede. Es irrenunciable. La forma de pago. Recuerden que la forma de pago es directamente al trabajador. Solo en los casos en que esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, el pago se hará a la persona que designe como apoderado mediante carta poder suscrita por 2 testigos. El pago hecho en contravención a lo dispuesto en este párrafo no libera de responsabilidad al patrón de haber hecho el pago o de pagarlo a alguien. La forma, el salario deberá ser en efectivo. Deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal. No es permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico. Los gastos o costos que originen estos medios alternativos de pago serán cubiertos por el patrón. Por eso es que ellos pagan una aportación para los depósitos en transferencia electrónica. El patrón es quien lo paga, no nosotros, trabajadores. De este salario debe de haber un recibo de pago. En todos los casos, el trabajador deberá tener acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones de pago. Los recibos de pago deberán entregarse al trabajador en forma impresa o por cualquier otro medio, sin perjuicio de que el patrón lo deba entregar en documento impreso cuando el trabajador así lo requiere. Ahí está. Que no me lo quiere dar, no sé si Goretti o alguien comentaba, es que a mí no me lo quieren dar, o no me acuerdo quién decía, es que no me lo quieren dar, aquí está, 101. Deberá entregarse al trabajador en forma impresa o cualquier otro medio, sin perjuicio de que el patrón lo deba entregar en documento impreso cuando el trabajador así lo requiera. Artículo 101. Los recibos impresos deberán contener firma autógrafa del trabajador para su validez. Bueno, recordemos que para que sean válidos debe tener tu firma. Ahora, recuerden ahora que como ya son electrónicos, por esta situación fiscal, bueno, los recibos de pago contenidos en comprobantes fiscales digitales por internet, que son los SFDI, pueden sustituir a los recibos impresos. El contenido de un SFDI hará prueba si se verifica que el portal de internet del SAT, en caso de ser validado, se estará lo dispuesto en la fracción primera del 836D de esta ley. Bueno, el caso para ser validado se tiene que entregar esa certificación. Acuérdense que parte del salario puede ser en especie, pero no tiene que ser el monto de que deba de ser. Acuérdense que son superiores al mínimo o superiores, son condiciones superiores. Ahora, las prestaciones en especie deban ser apropiadas al uso personal del trabajador y de su familia. Bueno, recordemos que la especie es una canasta básica, ¿no? Y razonablemente proporcionados al monto del salario que se paga en efectivo. No puede ser superior lo que se pague en vales de despensa que lo que se está pagando en efectivo. En el caso de los almacenes y tiendas en que se expenda ropa, comestibles y artículos para el hogar, podrán crearse por convenio entre los trabajadores y patrones de una o varias empresas de conformidad con las siguientes normas. Bueno, aquí acuérdense que existen algunos centros de adquisición de bienes que tú puedes comprar con tus vales de despensa cuando son en especie.
¿vale? Que te estipula ahí, puedes comprar esto, puedes comprar lo otro. 1. La adquisición de mercancías será libre sin que pueda ejercerse coacción sobre los trabajadores. Si tú no quieres ir ahí, pues no. Ahora por eso ya te aceptan todos tus vales en Aurrera, en los Walmart, en todas estas tiendas de autoservicio. 2. Los precios de venta de los productos se fijarán por convenio entre los trabajadores y patrones y nunca podrán ser superiores a los precios oficiales y en su defecto a los corrientes en el mercado. Sí, cuando el patrón tiene convenio con alguna cadena comercial, específicamente que tú puedes ir a comprar ahí en esa tienda comercial, pues no pueden ser superiores a los de otros precios que están marcados en otros establecimientos y que puedes ir a comprar pues, a precio menor, no te los pueden dar más caros. Las modificaciones en los precios se sujetarán a lo dispuesto por lo que se decía en la 2. 4. En el convenio se determinará la participación que corresponda a los trabajadores en la administración y vigilancia del almacén o tienda. Bueno, esto para regular las ventas en almacenes que dependen del patrón. Y pues también existe, acuérdense, un Fonacot. Este Fonacot que creo que ya está en riesgo, leí por ahí que ya estaba en quiebra. No en quiebra, lo que le seguía. Estaba en remate, algo así vi, el Fonacot. Bueno, este instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, conforme a la ley que lo regula, establece las bases para, 1, otorgar un crédito a los trabajadores, procurando las mejores condiciones del mercado, y facilitar el acceso a los trabajadores a los servicios financieros que promuevan su ahorro y la consolidación de su patrimonio. Existe también cesión de salarios. Bueno, es nula la cesión de salarios en favor del patrón o de terceras personas. No puedo decir, no, ya, no quiero recibir este salario porque le debo al patrón. No, hay descuentos, sí, pero no hay cesión. No hay, acuérdense que es irrenunciable. Cualquiera que sea la denominación o forma que se le dé. No puede ser renuncia o no puede ser cesión. Acuérdense. El pago de salarios por compensación. ¿Qué va a pasar con estas compensaciones? Pago de salario por compensación. El salario de los trabajadores no será objeto de compensación alguna. Cuando te paguen una compensación, debe de especificarse por qué. No porque, pues es una compensación, ahí te la puse. No, hay que especificar por qué, porque estas compensaciones no entran dentro del salario base o el salario integrado. Se quedan como prestaciones que no son habituales, por consiguiente no entran. Cuando nosotros queremos sacar nuestro cálculo, pues estas compensaciones no entrarán. Y el patrón normalmente dice, sí, te puse una compensación. Y tú dices, sí, gracias, ¿no? Y se lo agradeces. Pero ya cuando te va a despedir, quieres hacer tu cálculo y dices, no, esto no entra. Eso es lo que tenemos que nosotros tener como ese cuidado, esa precaución, ¿sale? Y como ustedes como trabajadores y principalmente como los abogados que vamos a hacer y que debemos de identificar, pues, ciertas situaciones para poder realizar una asesoría adecuada, principalmente. Ahora, pagos de salario obligatorio. La obligación del patrón de pagar el salario no se suspende. El patrón tiene que pagar los días que son, ni uno ni otro. Si cayó el 15 fin de semana, te tiene que pagar el viernes, así, tal cual. Salvo en los casos y con los requisitos establecidos en la ley, cuando si te retiene porque ya te va a despedir o algo, te lo retiene porque te lo va a poner en tu indemnización, como tu salario, el que quedó ahí pendiente, ¿vale? Hay una prohibición que se te quiere imponer una multa a tu salario. No existen multas que te quieren imponer una multa al trabajador y que sea cobrada de tu salario. No puede ser. Lo que sí te hace el patrón es descontarte por no asistir al trabajo. Eso sí te lo descuenta, ¿no? Cuando es injustificada tu falta. Pero una multa que diga, te voy a cobrar una multa y te viene ahí multa por no ir a trabajar. No, te puede descontar tu falta, pero una multa a tu salario, no puede ser. Eso es imposible.
no he sabido que alguien lo quiera multar en su trabajo. El lugar, bueno, establecíamos que el lugar del pago era en el lugar donde presten los servicios. Puede establecerse en el pago de la tarjeta, pero si no, si es en efectivo, pues es en el lugar donde preste sus servicios, en ningún otro lugar. El plazo, recuerda, el pago debe efectuarse en día laborable. Por eso les decía, si cae en sábado o domingo, tiene que ser el día viernes, ¿sale? Y fijado por convenio entre el trabajador y el patrón. Y también durante las horas de trabajo o inmediatamente después de que termine tu horario laboral. Normalmente, pues al término, ¿no? Ya te lo depositan. O pasas por él, ¿no? Eso en cuanto a las normas protectoras. Ojo, recordemos, habíamos establecido un salario mínimo. Bueno, también recordemos que no existe un salario superior, es decir, un tope. No existe. Existe un salario mínimo, claro, pero un salario máximo, un tope que digas, de aquí ya no puedes ganar más, no existe. Cada una de las empresas tendrá sus límites, sus fijaciones de salario, pero pues no existe un límite, ¿sale? Bueno, hay una excepción en la ley de López Obrador para el artículo 123, apartado B, dice que nadie puede ganar más que el presidente. Bueno, esto en cuanto al apartado B. Acuérdense que el 123 constitucional que habla de las condiciones laborales establece que para los trabajadores de empresas privadas está el apartado A y para los trabajadores al servicio del Estado está el apartado B, ¿sale? Totalmente apartado, por eso son distintos, A y B. Para el apartado B hay una excepción que el presidente gana, creo que dijo que 120,000 pesos, algo así, o no recuerdo cuánto decía que ganaba, que nadie más, siendo servidor público, puede ganar más que él. Es un decir, ¿no? Ya habíamos establecido que trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, pues le corresponde un salario igual, esto en el artículo 83, ya lo habíamos mencionado. También mencionamos cómo se va a fijar el salario, ya determinamos, unidad de tiempo, cuando es unidad de tiempo, se fija como pago una cantidad de dinero para cubrir una semana, una quincena, una catorcena, un mes, o por hora, cuando se establece así. Unidad de obra, se fija pagar una cantidad de dinero por cada pieza, unidad, o realizar el trabajo de destajo. La comisión, una prima, a precio alzado, en cuanto a un presupuesto ya establecido. También decíamos el salario remunerador, para no ser repetitivos. Estos salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción. Existen excepciones, sí, claro, algunos descuentos, como las pensiones alimenticias que ya analizábamos. No restringe un porcentaje. Las pensiones alimenticias, dije que si así te ponían el 70, 80% de pago de pensión alimenticia porque tienes 3, 4 chavitos, pues son el porcentaje que te haya impuesto. El pago de rentas, lo comenté así muy rápido, aquí viene referido ya en qué artículo está, el 151, no podrá exceder del 10% de las rentas, en el caso de una renta de una habitación, podría ser. El pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, que es el Infonavit, pues sí se puede hacer. Los destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejora de casas, habitación o el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos, es lo que determine el Infonavit, no importa. Al salario, dice, asimismo, aquellos trabajadores que les haya otorgado un crédito para adquisición de viviendas ubicadas en los conjuntos habitacionales financiados por Infonavit, se les descontará el 1% del salario a que se refiere el artículo 143 de la ley, que se destinará a cubrir los gastos que se eroguen por concepto de administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional. ¿A qué se trata? O sea, además de lo que nos van a descontar, 1% más de nuestro salario para el concepto de administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional. O sea, si su conjunto habitacional está deplorable, váyanselo a pedir al Infonavit porque dice ahí que va a ser el descuento del 1% a tu salario para que esté en un buen mantenimiento tu conjunto habitacional.
Ahí está, se los dejo de tarea. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder al 20% del salario, bueno, en el caso del Infonavit. 4, el pago de abonos para cubrir créditos otorgados por el Fonacot, de acuerdo al 97 y 103 bis de la ley. Destinar el 10% del salario, como lo comenté, al Fonacot. Y dice, los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos, salvo en los casos y requisitos siguientes. Bueno, pago de deudas contraídos con el patrón, claro, sí se puede. Anticipos de salarios, cuando hay, oiga, jefe, necesito que me adelante mi quincena, ¿no? O sea, la del 15. Entonces ya te la adelantó, pues ya no te la pagan, ¿no? Ese es el descuento. Cuando te pagan exceso, pagos hechos en exceso, que te pagué de más, te lo puede descontar en la siguiente quincena. Si fue errores, que tú hayas cometido un error en tu trabajo y que por eso haya habido pérdidas, también, o una avería, también te lo puedes contar, que es por causa del trabajador, ¿sale? Y también te puedes contar porque tú quieras adquirir productos que se hayan producido en la empresa, que lo comenté muy rápido hace rato. Esto está en el 110. La cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor al importe de los salarios de un mes. Entonces, imagínate, no te puedes contar más de lo que ganas en un mes, pero pues te da una amplitud de que te puedes contar todo lo que te pagó, ¿vale? En el siguiente mes. Y el descuento será el que convenga el trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor del 30% del excedente del salario mínimo. Recuerda, sí te puedes contar, pero únicamente del excedente del salario mínimo. El salario mínimo es intocable, ese no te lo puedes contar por nada. Si ganas menos o el mínimo del salario que establece como salario mínimo, no te puedes contar prácticamente nada, ¿sale? Salvo que hayan sido por convenio, ¿sale? Ahí está. El pago de la renta, cuando le tengas que pagar una renta al trabajador, el 15%. No tienes para vivir, yo te rento un inmueble, un cuarto, 15%, ¿sale? Cuando las habitaciones se den en arrendamiento a los trabajadores, la renta no podrá exceder del 0,5% mensual del valor catastral de la finca y se observarán las siguientes normas. Bueno, ahí cuando es un trabajador se pueden establecer valores. Las empresas están obligadas a mantenerlas en condiciones de habitabilidad y a hacer oportunamente las reparaciones necesarias y convenientes. Todas las reparaciones son por cuenta del patrón y tienen obligaciones, sí, pagar las rentas, cuidar la habitación como si fuera propia, poner en conocimiento a la empresa los defectos o deterioros y desocupar la habitación a la terminación de la relación de trabajo. Y está prohibido para el trabajador usar la habitación para fines distintos a habitar la casa o dormir ahí. Y también está prohibido subarrendar las habitaciones que se le entregaron. No lo puede hacer. El pago de abonos para cubrir los préstamos provenientes de Infonavit destinados a la adquisición, ampliación o mejoras. Aquí indica, bueno, ya lo comentamos, el 1% del salario para la iniciación y hasta el 20%, ¿no? Que se estipulaba. Pero eso lo estipula Infonavit por el sueldo que tú tengas. También, 4, el pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y cajas de ahorro. Aquí tú también puedes, te pueden descontar para ir formando una caja de ahorro, si lo puedes hacer, o crear o fomentar una sociedad cooperativa, como lo fue Pacto Pascual, ¿no? Que se estableció. Y aquí los trabajadores tienen que expresarlo libremente, y no puede ser mayor al 30%, recuerden, del excedente del salario mínimo. El salario mínimo es intocable, vuelvo a repetir. 5, pago de pensiones alimenticias, ya lo establecimos, lo que ellos quieran, el porcentaje no hay problema en eso. Las cuotas sindicales también, recuerden, se establece una cuota, ¿no? Muy baja, pero sí se establece. El pago al Fonacot, recuerden, también se puede hacer. Y no puede haber intereses en estas deudas contraídas entre trabajadores y patrones. No hay intereses. Es que te presté el dinero y me tienes que pagar un interés. No.
no hay intereses. Es una ventaja que el patrón no puede cobrar intereses. He observado que en los sindicatos, luego sí prestan dinero, pero cobran intereses. Hay que analizar bien esa situación porque no deben de cobrar intereses. El salario no puede ser embargado, más que para pensión alimenticia. La preferencia al pago de salarios, recordemos que si el patrón tiene otra deuda, otro crédito, lo primero que se deben de pagar son los salarios de los trabajadores, y si existe otro crédito y si alcanza después de lo que se debe pagar por salarios de trabajador, pues ya quedará un excedente. Pero si no alcanza a pagarse, pues de preferencia, primero los salarios, primero, ¿sale? Esto, igual, si el patrón está en concurso o está en quiebra y se dé una suspensión de pagos, recuerden que primero se deben de pagar los salarios previo a ir a pagar otras deudas. Primero. En caso de que haya beneficiarios para el pago de salario a un trabajador, bueno, pues recuerden que debe ser el beneficiario del trabajador fallecido, y tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, como una terminación laboral, y ejercitar las acciones y continuar los juicios sin necesidad de juicio sucesorio, porque acuérdate que el juicio sucesorio te da el nombramiento para que puedas continuar con el juicio. En este caso no. Los beneficiarios serán ellos. Ahora, esto en cuanto al salario. Y como última prestación, y esta creo que no recuerdo si la habíamos analizado, era el aguinaldo, que era por simplemente el paso del tiempo, por trabajar en nuestro país. Nos daban un beneficio que era de 20 días, bueno, no es cierto, 15 días por lo menos de salario, ¿sale? Y debería pagarse antes del 20 de diciembre. Esto es por término de año, quedó hasta acá. El pago del aguinaldo debe de pagarse 15 días de salario, por lo menos. Muchas empresas te pagan más, a veces te llegan a pagar hasta 20 días, 30 días, o sea, te dan una buena lana, una buena lana. Hasta un mes te llegan a dar, pero se debe pagar antes del día 20. Recordemos que para los trabajadores del Estado iban a pagar en noviembre para que gasten en el Buen Fin. Pero bueno, son situaciones, ¿no? Que son disposiciones. Si no cumpliste un año de servicios, ojo, si no cubriste un año de servicios, se te va a pagar una parte proporcional al año que cubriste, ¿sale? Hay una forma para determinarla, ¿sale? Esto es en cuanto al aguinaldo. Es importante hacer notar que el aguinaldo deberá cubrirse computando el tiempo efectivamente elaborado. Por esta razón debemos identificar qué ausencias se computarán o no como tiempo efectivo. Por si tuviste faltas, si tuviste pues algunas eventualidades en tu trabajo, por eso está una incapacidad, si te van a reconocer ese tiempo o no para considerar el año completo de servicios, ¿vale? ¿Cuáles son? Si te incapacitaste por riesgo de trabajo, sí es se va a determinar ese tiempo, esa incapacidad como para pagar tu aguinaldo. También para la incapacidad de maternidad, te va a cubrir ese tiempo. Cuando no te reconoce el tiempo es por una incapacidad por enfermedad general que no sea profesional. Si tú te fuiste por incapacidad no profesional, por alguna enfermedad, no te reconoce el tiempo que te fuiste en incapacidad, ¿eh? Por paternidad sí te reconoce. Si te alistaste al ejército no te lo reconoce. Si fuiste representante de organismos del gobierno, acuérdate que puedes suspender tu relación de trabajo 5 años, no te va a reconocer ese tiempo. Porque te arrestaron y el tiempo que estuviste arrestado tampoco te lo va a reconocer para el pago de aguinaldo. Por vacaciones sí,
Por permisos con goce de sueldo, sí. Y permisos sin goce de sueldo va a ser a consideración del contrato o de la voluntad del patrón. Deme 15 días sin goce de sueldo. Y si te fuiste sin goce de sueldo, no entra en, no te reconoce la ley como trabajo laboral. Entonces, estos días, pues se va a hacer una cuantificación. En vez de darte los 15 años, va a sacar la cuenta de cuántos días trabajaste del año, que son los 365 días, te lo va a descontar y va a sacar la cuenta para emitirte cuántos días te va a pagar. Pues obviamente, si no trabajas de los 365, pues no te va a pagar los 15, te va a pagar obviamente menos, ¿vale? Esto en cuanto al aguinaldo. Es importante tener en cuenta que en los casos de procedimientos laborales en los que se condene a la reinstalación, se deberá computar como tiempo efectivo de trabajo aquel que dure el procedimiento laboral. Recuerden que es indefinido, ¿no? Esperemos ya que con el nuevo procedimiento, pues ya tengamos ahí buenas prácticas laborales para que no pase a mayores, ¿vale? Esto en cuanto a el aguinaldo. Ahora, en la última, la participación de los trabajadores en la utilidad de las empresas. Bueno, habíamos hecho comentarios respecto a estas utilidades que se van a pagar después de que se determine la cuenta pública. Bueno, vamos a analizarla. Los trabajadores participan en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, ¿sale? Se va a determinar cuánto es lo que percibió en ganancia y de ahí se va a pagar un porcentaje. Para determinar el porcentaje a que se refiere el artículo 117, la Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomará en consideración las necesidades de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho del capital y a obtener un interés razonable y la necesaria reinversión de capitales. Yo creo que para el 2021, de las utilidades del 20 no nos van a dar absolutamente nada, porque pues va a haber pérdidas, ¿no? Entonces, yo creo que las utilidades del año que viene no va a haber nada. El porcentaje fijado por la comisión constituye la participación que corresponda a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. Para los efectos de esta ley, se considera utilidad en cada empresa la renta gravable de conformidad con las normas de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Por eso les decía, una vez que se determine la cuenta el estado de cuenta que determinó en el momento, ahora cuando las empresas tienen, no recuerdo la fecha exacta, si es marzo, abril o mayo, creo que es marzo, cuando tienen que hacer sus declaraciones anuales, ahí, de acuerdo a ese momento, se va a poder determinar, la Comisión Nacional determina cuáles son los porcentajes. Por eso les decía que pues, para el 21 no va a haber nada de utilidades. Vamos a estar un poquito castigados en esta parte. El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite en la objeción de los trabajadores. Ojo, tenemos nosotros 60 días, bueno, más bien la empresa tiene 60 días al pago del impuesto anual, que no me recuerdo si es en marzo, tiene 60 días para pagar las utilidades. Y dice, cuando el SAT, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad gravable sin haber mediado objeción de los trabajadores o haber sido esta resuelta, el reparto adicional se hará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. O sea, una vez que sea resuelta, puede ser otros 60 días. Solo en el caso de que esta fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el pago de reparto adicional hasta que la resolución quede firme, garantizándose el interés de los trabajadores. El importe de las utilidades no reclamados en el año en que sean exigibles se agregarán a la utilidad repartible del año siguiente.
Si no te repartieron este año, porque andábamos en pandemia, ahí no te pagaron, hasta el otro año se va a agregar a la utilidad que se vaya a repartir el año que viene, ¿sale? Como que no se pierde, ¿no? Obviamente, pues va a ser parte del siguiente año, no te lo van a dar como, este era del 20 y ahora este es del 19, no va a ser así. Ahora, la utilidad repartible se va a dividir en dos partes iguales. La primera se repartirá por igual ante todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. Y la segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Ojo, es para los trabajadores, punto, no hay más. Para este capítulo se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria, no por salario integrado. No se considerarán como parte el de las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84, ni las sumas que perciba el trabajador por concepto de trabajo extraordinario. No, obviamente no. En los casos de salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el año. Para determinar la participación de cada trabajador, se van a observar las siguientes normas. 1. Una comisión integrada por igual número de representantes de trabajadores y del patrón formulará un proyecto que determine la participación de cada trabajador y lo fijará en lugar visible del establecimiento. A este fin, el patrón pondrá a disposición de la comisión la lista de asistencia y de raya de los trabajadores y los demás elementos de que disponga. 2. Si los representantes de los trabajadores y del patrón no se ponen de acuerdo, decidirá el inspector de trabajo. 3. Los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen convenientes dentro de un término de 15 días. Y 4. Si se formulan objeciones, serán resueltas por la misma comisión a que se refiere la fracción 1 dentro de 15 días. Y nos dice que están exceptuadas de la obligación de repartir utilidades. Fíjense, hasta tenemos excepciones. 1. Las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento, y la determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas, y las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. 4. Las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. Bueno, las escuelas, ¿no? Por eso no nos dan utilidades. 5. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Bueno, pues el gobierno no paga utilidades. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria previa consulta con la Secretaría de Economía. Las resoluciones podrán revisarse total o parcialmente cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. Y el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se sujetará a las siguientes normas. 1. Los directores, administradores y gerentes generales no participan en las utilidades. Ellos no. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que percibe es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa o a falta de al trabajador de planta con la misma característica, se considerará este salario aumento en un 20% como salario máximo. Entonces, ahí tiene, ¿no? No puede ser, imagínense, entre más gana, pues más le va a tocar. Pues no, hay un tope. 3. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y del de los que dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses no podrá exceder
de un mes de salario. Bueno, ahí dependiendo el salario, ¿no? 4, las madres trabajadoras durante el periodo de pre- y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. Ya lo habíamos analizado en los aguinaldos. Bis, los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la participación de los trabajadores, de los trabajadores en las utilidades. En la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la comisión a que se refiere el 125 adoptará las medidas que juzgue convenientes para su citación. 6, los trabajadores del hogar no participan en el reparto de utilidades. 7, los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. No harán compensación de los años de pérdida con los de ganancia, no, pues obviamente no. La participación en las utilidades a que se refiere este capítulo no se computarán como parte del salario para los efectos de la indemnización a que deban pagarse a los trabajadores. Las cantidades que correspondan a los trabajadores por concepto de utilidades quedarán protegidas por las normas contenidas en los artículos 98 y siguientes. El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de la empresa. ¿Sabe? Esto en cuanto a las utilidades. ¿Sale? ¿Dudas? Pues no puede ser. Me quedé al final con 4. De modo.